Entonces yo me voy a bloquear, vamos a Sí, yo también. ir compartiendo la pantalla, compartir, bueno, y me queda la guía por acá abajo. Bueno, bueno, ahí estamos. Tan, tan, tan. Bueno, ustedes me van avisando, ¿se ve, Sil? Sí, ¿no? Sí, ¿Puedo perfecto. preguntar qué se decidió con Ah, el que no se presenta? Eh, la mayoría votó que no es condición para el rendir el parcial. ¿Está bien? Igualmente los que lo tienen hecho, los que lo fueron elaborando, puedes presentar. lo pueden Ujú. presentar. ¿No? Sí, porque ya hay, me parece, tres alumnos que ya lo presentaron. Bien, sí, sí, buenísimo. ¿Cuántos choice van a ser? No lo sé todavía. Por ahí la semana que viene, por ahí No. tenemos una idea un poco más, eh, más acabada del parcial. Todavía estamos corrigiendo los backups, así que la semana que viene nos ponemos con lo del parcial. ¿Bien? Bueno, ¿algo más para preguntar? Bueno, a la hora de encarar la integración, sí, recuerden que la doctora Kremer el lunes y el miércoles a las 20 va a hacer es decir, les va a responder consultas bien de todo lo de nervioso. Y entonces ahí van a poder también tener una idea un poco más acabada de cómo interpretar. Pero sí, básicamente, es decir, la función del sistema nervioso es conectarnos con el medio ambiente. Así que es importante conocer cuáles son los estímulos que percibe el individuo, cómo eso se integra y qué respuestas autonómicas o somáticas se generan en consecuencia. ¿Sí? Hoy por ahí algo podemos llegar a ver muy por encima, pero la semana que viene, por ahí con Cecilia, van a poder eh, consultar más precisamente algunas dudas que les queden a lo mejor de la guía de autoestudio. ¿Sí? Pero termorregulación lo tienen en cualquier libro, ¿eh? Acá que pregunta si Sí. el Power. Está en todos los libros, está bien, no tiene demasiadas novedades científicas, así que lo pueden leer del libro que tengan, ¿sí? Y sumar el Power como una fuente más. ¿Ah? Bien. Bueno, a ver qué más, qué otra duda que se les presente. Vamos. Bueno, ¿quiere que larguemos con el práctico? Bueno, acá tengo bueno, entonces, no sé, duda, Leila, ¿sí? Vale. ¿Querés activarte el micrófono? Hablen, ¿eh? Y las dudas las tienen Bueno, que escribir sí, con el chat. sí, las escribían en los foros, ¿eh? Ujú. Igual había poco escrito hasta el día de hoy, entonces, bueno, un poco ya no arma un poco las consultas sabiendo cuáles son los puntos más que generan más dudas. Pero sí, sí, si en este fin de semana les surgen dudas puntuales, aprovechen a subirlas a los foros. ¿No?
Bueno, y me gustaría que participen ahora en este. ¿Pudieron verlo? ¿Hicieron algo? Es largo, pero por ahí sería importante que tratemos de tener alguna especie de interacción. Así que vamos a alargar. Ahí segmentos donde los paso de largo porque está toda la información en el trabajo práctico. Bueno, la idea de este trabajo práctico es conocer un poco las bases biológicas de las adicciones. Bueno, entonces, ustedes tienen un caso clínico, lo llama una amiga porque a su madre le recetaron bupropión como parte del tratamiento para el cese tabáquico, conjuntamente con parches de nicotina. Ella leyó el prospecto del fármaco y se asustó porque tiene efectos sobre el sistema nervioso, ya que está indicado para el tratamiento de la depresión y tiene efectos anorexigénicos. ¿Sí? Bueno, esta es la introducción del caso. Entonces, por ahí lo primero que me preguntaba, yo digo, ¿estamos en presencia de una adicción? Tratemos de empezar a usar la palabra adicción sin tanto recelo, porque vamos a ver ahora que realmente hay bases fisiológicas que explican estos comportamientos adictivos. Bueno, ¿creen ustedes que estamos en presencia de una adicción? Es decir, ¿la podríamos llamar adicción? Lo que presenta esta señora de 55 años a quien le recetaron el bupropión. Ahora en el micrófono, así nos escuchamos. Para mí sí, profe. Ajá, bueno, bien. ¿A qué sustancia sería? A la nicotina. A la nicotina. Bien, a la nicotina. Sí, entonces, fíjense que la nicotina, el alcohol, la marihuana, la cocaína, los derivados de opioides, ¿sí? Son todas sustancias que pueden generar adicción. Entonces, con este ejemplo, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es interpretar las bases biológicas de las adicciones, ¿sí? ¿Por qué decimos que vamos a interpretar las bases biológicas? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué se presenta adicción a estas sustancias? A la nicotina, a la marihuana, a la cocaína, a los derivados de opioides o símiles. ¿Puede ser por la percepción? ¿Puede ser por la ¿Percepción o estoy entrando en un tema más o en otro tema? No, es decir, mi pregunta es, ¿por qué yo digo que hay una base biológica de la adicción? ¿Por qué yo digo que hay algunas sustancias a las que por algún motivo los seres humanos podemos entablar un consumo adictivo? ¿Por qué hay una base biológica a eso? Por la liberación de dopamina, diría yo, profe. Bien. Sustancias. Bueno, la dopamina es el sistema, uno de los sistemas de dopamina interviene, participa, va a ser una de las vías. ¿Profe? Bien. Sí. ¿Puede ser porque altera el circuito de recompensa? Bien. En general, todas estas sustancias lo que van a hacer es alterar el circuito de la recompensa. Bien. ¿Y por qué la nicotina? ¿Por qué la cocaína? ¿Por qué la marihuana? ¿Por qué los derivados de endorfinas? ¿Sí?
¿Por qué esas sustancias? Profe, puede ser En general, porque, puede ser porque esas sustancias tengan como una naturaleza parecida a nuestros neurotransmisores. Perfecto, ahí está el motivo, ¿sí? Porque en realidad, en nuestro sistema nervioso, tenemos sustancias normalmente, neurotransmisores normales, ¿sí? Muy parecidos a estas sustancias de abuso, que las podemos encontrar o bien en la naturaleza, en algunas plantas, como derivados de plantas, o ya como productos sintéticos. ¿Mm? Pero en realidad, estas sustancias adictivas lo que hacen es utilizar receptores que normalmente se encuentran en nuestro sistema nervioso central. ¿Está bien? Por eso hablamos de una base biológica, porque hay todo un sistema que usa neurotransmisores normalmente que son muy parecidos a estas sustancias de abuso. Entonces, lo que vamos a interpretar, lo que vamos a indagar en este trabajo práctico es justamente algunos de esos lugares en donde tenemos normalmente receptores cumpliendo una función, neurotransmisores cumpliendo una función, y cómo el exceso de una molécula parecida provoca un desequilibrio en la liberación de neurotransmisores y una conducta adictiva. Lo tenemos que llegar a relacionar lo que ustedes bien decían del circuito de la recompensa, y cómo eso se traduce en que la persona tenga determinadas conductas, ¿sí? Esa era la cuestión, que tenemos una base biológica, por algo pasa, ¿sí? Bien, bueno, entonces, tenían un texto, ¿sí? Un poco hablaba, acá está, de la nicotina, ¿sí? Cómo ingresa al organismo. Entonces, lo que tenían que hacer, en la primera pregunta, tenían 3 consignas. Tenían que, esperen que voy acá a la guía. Esa era una, ver cuál era el recorrido de la nicotina por el organismo hasta llegar al sistema nervioso central. Después tenían que explicitar el sitio de acción y las vías implicadas en la generación de la adicción. 3 ítems en esta primera pregunta, con la información que tienen en ese recuadro. ¿Está bien? Bueno, con respecto al recorrido de la nicotina, ¿qué pueden decir? Fíjense que yo acá les puse, ¿lo ven la formulita química, la estructura y demás? Porque eso les ayuda después a responder cómo es que atraviesa las barreras. Bueno, a ver, ¿quién más o menos podría contar a grandes rasgos cómo es ese recorrido de la nicotina? Liposoluble, bien. Dale, a ver. Leila, ¿querés contar cómo entraría o cómo llegaría al sistema nervioso central? Y por ahí si podemos reconocer las barreras que tiene que atravesar y cómo las atraviesa. Ya sabiendo que es liposoluble, estamos resolviendo bastante del tema. Se absorbe a través de la mucosa bucal, bien, de las vías respiratorias, ahí llega la sangre, muy bien. Bien, Melanie. De la sangre atraviesa la barrera porque es liposoluble. Bien, barrera hematoencefálica, muy bien. Sobre todo desde los alvéolos. Bien, cuando llega a nivel alveolar o a la pequeña vía aérea, ya el ingreso a sangre es muy rápido. ¿Sí? Entonces, reconocieron la boca, la pequeña vía aérea, el pasaje a sangre, ¿sí? Por ser liposoluble, atraviesa libremente el endotelio capilar, pasa al intersticio, el intersticio pasa a sangre, donde se va a unir a proteínas, se va también a ionizar, y como bien dicen, pasa al sistema nervioso central en forma rápida,
intensa, atravesando la barrera hematoencefálica. Bien, el texto les da algunos tiempos, que por ahí son interesantes. Desde que ustedes encienden el cigarrillo, el pico en sangre se da a los 10-15 minutos, que de acuerdo a lo que dice el texto es más o menos lo que dura, ¿sí?, el fumar el cigarrillo. Fíjense que ya a los 30 minutos desaparece de sangre y toda esa cantidad aparece en el sistema nervioso central y en otros tejidos. No es que solamente pasa al sistema nervioso central, sino pasa a otros tejidos también, dependiendo su espacio de distribución de la liposolubilidad que tiene. ¿Está bien? Profe, una pregunta cortita. Sí, dale. Que pasa sobre todo el sistema nervioso central porque el porcentaje de gasto cardíaco destinado al cerebro es alto, o porque tiene una afinidad especial para pasar ese tejido y no otro. Es la liposolubilidad la que le permite atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y el tema es que tiene ya vamos a ver que se va a unir rápidamente a un tipo de receptores, donde haya receptores para esta molécula, esa nicotina se va a unir y se va a ir concentrando en ese lugar. A nivel periférico, ¿habría algún lugar en donde esa nicotina se concentrara? Teniendo esta idea, ¿no? Piensen que si hay algo que la atrae o que la une, va a ir acumulándose en ese espacio, ¿sí? A nivel periférico, ¿habría algún lugar donde la nicotina se concentre? ¿O no? Siguiendo este razonamiento. Bueno, placa neuromuscular. ¿Ah? ¿Qué otro lugar? ¿Los vasos sanguíneos, puede ser? Y está en contacto con los vasos sanguíneos, porque va por sangre. Sin embargo, ahí no se acumula. Los alvéolos ya los dejó a los alvéolos. Fíjense que el alvéolo lo usó para ingresar a sangre. Se une a proteínas del plasma, eso permite que se distribuya por todo el organismo, ¿sí? ¿En qué otro lugar hay receptores para la nicotina? ¿Cómo se llaman? Bueno, en el tejido adiposo se puede concentrar. ¿Dónde hay receptores colinérgicos? En el corazón no hay colinérgicos, pero muscarínicos. ¿Acá a cuáles se va a unir? Justamente cuando descubrieron que esta molécula se unía a un subtipo de receptores colinérgicos, los denominaron receptores nicotínicos. Eso. ¿Y dónde hay entonces receptores nicotínicos? Hay muchos en el sistema nervioso central, que son los que vamos a ver ahora. En la suprarrenal, bien. ¿Y dónde más? Bueno, músculo, bueno, placa motora, bueno. Y en los ganglios, ahí está, bien Leila, en los ganglios, ¿sí? Así que bueno, esos van a ser los lugares donde vamos a ir a ver los efectos de la nicotina. Perfecto. Bueno, muy bien. Tenemos la primera parte, el recorrido. Lo segundo que nos pedía, su sitio de acción. Bueno, un poco ya lo estábamos diciendo. Receptores nicotínicos, pero específicamente lugares donde hay una elevada concentración de estos receptores nicotínicos, que los ubica acá en estas neuronas dopaminérgicas, la región A10, A9 del área tegmental ventral, ¿sí? Ya tenían ustedes la pregunta 2, los conecta con un dibujito que tratamos a principio de año, ¿sí? Con algunos
con la parte de introducción neuroendocrina. ¿Se acuerdan de este modelo? Entonces, ahí tenemos ubicados, ya un poquito habíamos hablado, de los receptores nicotínicos, los alfa-4 beta-2, eran los postsinápticos, ¿sí? Si esta es la terminal colinérgica, en la que libera acetilcolina, hay receptores para la acetilcolina, alfa-4 beta-2 postsinápticos, y hay también presinápticos. El tema es que estos receptores colinérgicos tienen gran afinidad por la nicotina. Por eso se denominan receptores nicotínicos. ¿Sí? Bien, entonces ese es el lugar. A ver qué más les puse acá. Les piden la pregunta 2, otras señales que llegaban a esta área tegmental ventral. En realidad, en el área tegmental ventral tenemos la neurona dopaminérgica, ¿sí? Que sería esta. Y sobre esta área tegmental ventral llegan otras influencias, que dijimos, colinérgicas, los núcleos del tegmento laterodorsal, de los núcleos pedúnculo-pontinos, y aferencias glutamatérgicas del córtex prefrontal. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? De manera que ya tienen que empezar, esas estructuras ya tendrían que quedar ubicadas. ¿Ah? Área tegmental ventral, accumbens, porque acá ya lo menciona, induciendo un notable incremento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Está bien? Y estos núcleos laterodorsal y pedúnculo-pontinos y córtex prefrontal. Ahora los vamos a ir ubicando. Bien. Y el tercer aspecto que tenían que resolver en esta primera pregunta eran las vías implicadas en la generación de adicción. Entonces, la primera vía es la vía que inicia esta neurona dopaminérgica, es una de estas. Acá están todas las vías, todo el sistema dopaminérgico difuso. ¿Sí? Una de estas vías es la que está mencionada en el gráfico anterior, o en el texto anterior. ¿Cuál es de todas estas? El azul, perfecto. ¿Te acordás el nombre? Bien. Bien. ¿Se acuerdan el nombre de esa vía? Mesolímbica, perfecto. El área tegmental ventral se encuentra en el mesencéfalo. ¿Sí? Esta región, acá está la protuberancia, acá está el bulbo, protuberancia, y luego ya viene el mesencéfalo. Bueno, el área tegmental ventral justamente está en ese techo de la protuberancia, así que el meso corresponde a área mesencefálica. Y mesolímbica porque conecta con el accumbens, que forma parte del sistema límbico. O está ahí próximo al caudado, entre el caudado y el córtex prefrontal. ¿Sí? El caudado va a estar por acá. Esta es la vía nigroestriada, ¿sí? Esta es la mesolímbica y esta es la mesocortical. ¿Bien? Se cortó. Bueno, ¿dónde se cortó? Ahí está. La primera vía que se activa, dopaminérgica mesolímbica, la azul. ¿Está? ¿Tengo que repetir algo? Bueno, bien. Entonces, repasando, tengo una neurona dopaminérgica en el área tegmental ventral, que proyecta a una neurona que está en el accumbens, el núcleo accumbens acá, que es nuestra neurona espinosa mediana, ¿sí? Y la dopamina es el neurotransmisor que libera el área tegmental ventral,
hace blanco en la neurona espinosa mediana del accumbens, y esta neurona espinosa mediana libera GABA hacia las estructuras a donde proyecta, ¿sí? Fíjense cómo acá vamos armando el circuito. La roja es la nigroestriada, sí. Bien. Y después está la mesocortical. ¿Ah? Bueno. Bien, entonces yo les puse acá unas imágenes como para terminar el circuito, y no dejarlo ahí porque después vamos a necesitar saber a dónde sigue proyectando esta neurona de la accumbens, ¿sí? Entonces acá son otros dos modelitos que también por ahí los va a ayudar a ubicarse con la información que da en el texto, donde tenemos el área tegmental ventral y el accumbens. Esta sería la unión que estamos viendo ahora, ¿sí? La proyección que estamos viendo ahora, pero fíjense cómo de este accumbens luego tenemos una proyección al pálido ventral, que sería el lobo pálido interno, ¿sí? Y como también a ese accumbens proyectan otras estructuras, como la amígdala o el hipocampo, tiene que ver con esta integración de señales que se van produciendo en el accumbens y que determinan la conducta del individuo. ¿Vamos? Este pálido ventral luego vuelve a interaccionar con el área tegmental ventral. ¿Y dónde está el nexo entre estas estructuras y la conducta motora y la acción que haga el individuo? ¿Cómo conecto este sistema de recompensa, ¿sí?, que está básicamente integrado por esta neurona dopaminérgica, este accumbens, este pálido ventral, y cómo lo conecto con la parte motora? ¿Sí? Bien, la vía nigroestriada es otra vía que hace control motor, ¿sí? ¿Y a dónde conecto? A través Bien, el cuerpo pálido interno, bien. Ese cuerpo pálido interno es el que va a volver a la corteza a través del tálamo y va a organizar y va a definir el plan motor que va a ejecutar esa persona. ¿Está? Bien, entonces les puse acá otro modelito donde es lo mismo. Uy, espera. Ay, porque se me cerró el PowerPoint. Ah, no, esperen, estoy acá. Ahí. Este otro modelito, espérenme, que ahí se lee. Este otro modelito donde se le agrega la conexión de el pálido con el control motor. ¿Está bien? ¿Siguen? Más o menos. Bueno, lo que les quería decir, lo que les quería explicar es que ese accumbens va a conectar con el pálido ventral, globo pálido interno, que es este mismo que tenemos acá. Ese pálido interno va a intervenir o va a participar en el control motor, ¿sí? Bien, y acá tenemos el plan motor que se va a ejecutar. Bueno, pero tenemos que volver entonces a esta vía mesolímbica, ¿sí? Entonces ahí seguimos, la pregunta 2 ya está contestada,
Y ahí nos introducimos en la pregunta 3, donde tenemos un modelo que representa la relación entre estas neuronas del área tegmental ventral y la neurona espinosa mediana de la cumbre, ¿sí? A ver, Martina. Entonces el pálido envía proyecciones. Bien, sí, el pálido envía proyecciones al área tegmental ventral otra vez, a la corteza motora, pero a través del tálamo, no directamente. ¿Sí? A través del tálamo, que es forma parte del circuito de los ganglios basales para el control motor. ¿Sí? ¿Lo vieron con los ayudantes? ¿Lo pudieron ver con la guía de autoestudio? El globo pálido, sí. el globo pálido interno es el que tiene que ver con la selección de la conducta que se va a llevar. Exacto, la selección del plan motor, sí. Son varias estructuras que participan. Son varios de estos ganglios basales, el cuerpo estriado, el globo pálido externo, el interno, la sustancia nigra. Así que Ceci la semana que viene les va a dar un paneo de esta selección del plan motor. Entonces, cuando se selecciona ese plan motor y el individuo está decidiendo entre varias cosas por hacer, ese globo pálido interno tiene un gran peso en cuál es el plan motor que se ejecuta. Si ese globo pálido interno tiene toda esta influencia de la vía mesolímbica, entonces la conducta, vamos a ver que va a estar asociada a buscar el estímulo que le da placer, el estímulo que le da una sensación placentera. Y ahí es donde podemos hablar de ese reforzamiento positivo. ¿Se va entendiendo? Eso, circuito córtico pálido, córtico estriado pálido, tálamo cortical. Perfecto, Victoria. Muy bien. Bien. Se metería ahí, cuando hablamos de pálido, ahí estaría la conexión, el pálido haría la conexión con este sistema de recompensa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, este modelo les presenta la relación estructural entre la neurona dopaminérgica y la espinosa mediana. Acá tenemos el axón de esa neurona dopaminérgica. Acuérdense que son sistemas difusos, no es una sinapsis propiamente dicha. Hay unas características estructurales que es lo que vemos en esta primera parte del texto, y fíjense que lo que se está dibujando en este modelo de la neurona espinosa mediana es la dendrita, es la membrana postsináptica de esa sinapsis dopaminérgica, que también tiene sus características estructurales específicas a través de estas espinas, que permiten que ocurran estas integraciones, estas influencias de varios neurotransmisores diferentes. Todo esto se va integrando en la dendrita, en el soma, antes que esa neurona espinosa mediana descargue su potencial de acción y libere o no GABA. ¿Está bien? Bueno, entonces, tienen que completar acá en el cuadro, tener en cuenta detalles estructurales que median la función. Varicosidades de las neuronas dopaminérgicas, y se hacen sinapsis en el cuello de las espinas dendríticas. Esta varicosidad, en general son las varicosidades pequeñas las que hacen sinapsis en el cuello. Después hay aferencias glutamadérgicas, que las vimos en el otro modelo también, hacen sinapsis con las varicosidades, pero en la cabeza de la espina. La cabeza de la espina, perdón, y en varicosidades grandes. Después dice, observe la flecha que parte de esta varicosidad, que no es una sinapsis, ya que no hay estrecho contacto. ¿Qué acción tiene?
decir, ¿qué representaría esta flecha? Me estaría indicando de esa dopamina que se libera. Modula la liberación de glutamato. Bueno, pero esa dopamina, bien, vamos a ver que es un modulador. Perfecto. ¿Cómo es su acción? Es modulatoria. ¿Y cuál es la otra característica de estos sistemas modulatorios? Demás. Una palabra. Sistemas modulatorios difusos. Es decir, ese neurotransmisor difunde, se libera al medio, a ese intersticio, tiene una acción parácrina. Va a afectar tanto a estas terminales glutamatérgicas como a estas varicosidades, ¿sí? Y el efecto va a depender de los receptores que se encuentren en cada una de esas localizaciones. ¿Ah? Si estimula o inhibe, depende del receptor, que es lo que vemos ahora. Muy bien, entonces, vamos a los receptores. ¿Vamos hasta acá? Dice, los receptores son de 5 tipos, tipo 1, el 1 y el 5, tipo 2, 2, 3 y 4. 1, proteína G estimulatoria, los tipos 2, G inhibitoria. Entonces, ¿cómo resultará la acción de la dopamina inhibitoria o excitatoria sobre las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens si esa espina tiene receptores de 1? ¿Y cómo resultará si tiene receptores de 2? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. A ver si se lo dibujé. Estimula. ¿Cuándo estimula? Ahí estaría ubicado el receptor dopaminérgico, ¿sí? Si ese receptor dopaminérgico en azul es de 1, bien, la sinapsis va a ser excitatoria. Perfecto. Ahora, si esa espina tiene el receptor de 2, ¿qué va a pasar con esa sinapsis? Va a ser inhibitoria. Perfecto. Entonces, vamos a tener, hay neuronas espinosas medianas que tienen receptores de 1 y hay otras que tienen receptores de 2, ¿sí? Entonces, sobre algunas va a estimular la liberación de GABA y sobre otras va a inhibir la liberación de GABA. ¿Bien? Bien, entonces, si en ambos casos las neuronas espinosas medianas reciben idéntica estimulación excitatoria glutamatérgica, ¿sí? Idéntica, que proviene del córtex, pero presentan en el cuello distintos receptores dopaminérgicos de 1, de 2, ¿cómo será la integración de su respuesta? ¿Mayor respuesta o menor respuesta? Es lo mismo, ¿no? Si tienen receptores de 1, la respuesta va a ser mayor, porque son excitatorios. Si tienen receptores de 2, la respuesta va a ser menor, porque tienen receptores inhibitorios. ¿Está bien? Acuérdense que esto es una dendrita, todavía esto genera un potencial local, ¿sí? Que va a ser mayor o menor. Y esto todavía se tiene que seguir sumando a todas las influencias que vayan llegando por todas las dendritas de esta espinosa mediana, hasta que luego en el cono axónico se haga la sumación espacial y temporal. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta. Sí. Pregúntame más. Sí, era sobre la inhibición presináptica, porque lo que yo había pensado es que, bueno, la liberación de GABA se opone al efecto de la nicotina. Entonces, cuando se libera... No. A ver, liberación de... no la pusimos la nicotina todavía. Estamos analizando la base biológica.
estamos analizando la interacción entre la neurona dopaminérgica y la espinosa mediana en ausencia de nicotina. ¿Sí? Bueno, entonces hago la pregunta directamente. Si la dopamina actúa mediante su receptor del tipo D1 sobre la neurona presináptica que libera glutamato. Sí, ya que la presináptica no la marcamos todavía. Pará, Leili, que la presináptica ahora la iba a marcar. Porque teníamos otra complejidad adicional. Fíjate, a ver, vamos a ubicar acá, yo sí los ubiqué ya. A ver si aparecen en rojo. Ahí. Estamos de acuerdo que esos son receptores que están cumpliendo una función distinta a la del azul, ¿sí? Son receptores presinápticos en la varicosidad y en la glutamatérgica. ¿A eso te referías, Leila? ¿A esos receptores? Claro, sí, en realidad me refería que si hay receptores D1 en la neurona presináptica que libera glutamato, ¿podría llegar a inhibir con una inhibición presináptica, o sea, digamos, aumentando la positividad del umbral para que la liberación del glutamato sea más débil? Bueno, la respuesta a esa pregunta viene con las características que tiene esta neurona dopaminérgica. ¿Se acuerdan cuando vimos este práctico? Habíamos dicho, y que lo volvemos a retomar ahora un poquito más adelante en la otra pregunta, que tenían una liberación fásica y una liberación tónica. ¿Se acuerdan de eso? Que la liberación fásica era un phasic burst, era un estallido, es decir, había una liberación masiva de dopamina, probablemente por una gran liberación de glutamato, de estas aferencias, ¿sí? Y eso generaba la estimulación de estos receptores postsinápticos, ¿bien? A su vez pueden ser de 1 o de 2 según la espina, la neurona espinosa mediana que estemos mirando. Esa es una situación, cuando la neurona dopaminérgica hace una descarga masiva. Pero la neurona dopaminérgica tiene otro comportamiento también, cuando no le está llegando suficiente estimulación glutamatérgica. ¿Cuál era? Tenía una descarga tónica. ¿Se acuerdan que era autoexcitable? Descargaba pequeñas cantidades de dopamina. ¿Qué pasaba con esa dopamina? ¿Quién la agarraba? ¿Llegaba a estimular al receptor postsináptico? Sí. Hola. Era recaptada, a ver. Ojo que recaptación es otra cosa, ocurre siempre la recaptación, Es un fenómeno de homeostasis de la sinapsis, digamos, se metaboliza, pero ¿sobre qué receptores actúa? ¿Eran receptores de alta afinidad o de baja afinidad? Si había poca liberación de dopamina. Una consulta. No. Terminemos de alta afinidad. Bien, y esos receptores de alta afinidad, ¿dónde estaban? Eran presinápticos. Estaban inhibiendo la descarga de la neurona glutamatérgica o la descarga de la varicosidad pequeña, ¿sí? Entonces, una cosa es la descarga tónica, basal, automática de estas neuronas dopaminérgicas, que no van a tener un efecto sobre la neurona espinosa mediana, porque esa poca cantidad de dopamina se une a estos receptores presinápticos, ¿sí?
que son inhibitorios y que son de alta afinidad. Solamente va a haber un efecto postsináptico cuando esta descarga de la neurona dopaminérgica sea fásica. Esa descarga fásica solamente va a ocurrir cuando la liberación de glutamato, por ejemplo, o la influencia de estos núcleos del puente, estos núcleos continuos, sea alta, ¿sí? Ahora sí vamos a ver cómo hace la nicotina para interferir en esto. Pero esto es lo que tenemos, la base estructural, la base funcional que tenemos normalmente, fisiológicamente. Y ahora la vamos a meter a la nicotina. ¿Está, Leila? ¿Queda aclarada por ahí la pregunta o no? Ay, perdón, para atrás. Va, qué sé yo, en realidad apuntaba a algo más básico. A ver. Por eso, tengan en cuenta que estos receptores de los que hablamos acá, de 1 y de 2, para ver qué pasa con la neurona postsináptica, solamente va a ocurrir eso cuando estemos con una descarga fásica, es decir, cuando haya una descarga masiva de dopamina. Exacto. Cuando hay una descarga tónica es como que el sistema no está activado, porque es una descarga mínima, con cuantos pulsos, que depende del automatismo de esta neurona dopaminérgica, que en realidad no genera señalización, así que no hay activación de la accumbens. Y cuando es fásica, sí se estimula. Es decir, para activar el sistema necesitamos que haya una descarga fásica. Esa sería la conclusión. ¿Está bien? Bien. No, yo no entendí, perdón. ¿Se puede repetir esa línea, verdad? Acá, tomando lo que dice Martina, dice que cuando la descarga es tónica, inhibe indirectamente a la accumbens, es decir, en realidad no lo estimula, no es que lo inhibe. Es decir, la descarga tónica no llega a estimular esos receptores postsinápticos, porque esa poca descarga de dopamina es captada por estos receptores presinápticos de alta afinidad. Solamente va a haber una activación de toda esta vía de recompensa cuando la descarga de la neurona dopaminérgica sea fásica, es decir, cuando haya una liberación masiva de dopamina. ¿Ah? Tanto en la varicosidad grande como pequeña. Encima después pasa eso, hay varicosidad grande, varicosidad chica. Y bueno, están las chiquitas, las pequeñas, son las que tienen más contacto, más cercano con el cuello de la espina. Entonces, la liberación acá es donde tiene más potencia. Bueno, y un poco eso se logra ver en este modelito que está acá abajo. Se los puse no para complicarlos, por ahí algunos, si lo quiere ver en detalle, por ahí le ayuda a entender, pero a lo que vamos es que empieza a haber una relación muy compleja entre la neurona dopaminérgica, que tiene distintos tipos de funcionamiento, que puede ser tónico-fásico, las influencias que recibe esa neurona dopaminérgica desde el córtex o desde el tronco, y a su vez tenemos distintos tipos de receptores, ubicados en lugares diferentes, con afinidades diferentes y con efectos, algunos estimuladores y otros inhibitorios. Entonces fíjense que en este pequeño lugar ya hay una gran cantidad de variables que van a determinar qué es lo que pasa con la descarga de la accumbens. ¿Sí? ¿Está? Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, después en la que sigue
tienen bastante teoría. Entonces dice, podemos pensar entonces al sistema nervioso central como un conjunto de circuitos simples o pequeños. Profe, no Sí. se ve la siguiente diapositiva. Ah, y no la cambié. Ahí está. Ah, está bien. Bueno, acá el ítem 4, es donde tienen los conceptos de circuitos o redes. En realidad esto que estábamos mostrando acá es un circuito, es decir, es una pequeña interacción entre dos centros del sistema nervioso central, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, ¿sí? Y fíjense ya la complejidad que tiene esta relación funcional. Circuitos, eso se interconectan, forman circuitos mayores para procesar información, que se vinculan entre ellos y forman redes que cumplen distintas funciones. ¿Ah? Bueno, estos circuitos se especializan en recibir información, que son todas estas vías sensitivas que repasaron con Gonza en el práctico anterior, procesarlas, es la integración. De alguna manera, esto es un circuito de integración de señales y enviar una respuesta. Circuitos que median las referencias, que median las respuestas, ya sean respuestas motoras o respuestas autonómicas. Bueno, ahí después tienen los componentes, interneuronas, neuronas de proyección, neuronas moduladoras. Bueno, y hablo un poco del circuito de la recompensa, ¿sí? Es la base neuroanatómica y neuroquímica de la adicción. Es esto que estuvimos conversando hasta ahora. Bueno, en realidad estos mecanismos de recompensa son claves para la supervivencia, desempeñan un rol en el estímulo para la alimentación, la reproducción, el aprendizaje. A ver, estos circuitos, como siempre les digo, no están para que las personas se vuelvan adictas. Es decir, normalmente están cumpliendo otra función. Es una función de supervivencia, ¿sí? Tiene que ver con la búsqueda de alimento, con la reproducción, con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, las drogas de abuso lo que hacen es activar este circuito de forma anormalmente intensa, induciendo el aprendizaje de conductas de consumo de droga y reforzando los estímulos que desencadenan dicho consumo al alterar el balance neuroquímico del circuito por modificación de la actividad de estas neuronas dopaminérgicas. Entonces, ya tenemos medianamente el circuito analizado, vamos ahora, bueno, acá es donde les repasamos esto de tónico y fásico. Esperen que volvemos atrás. Entonces, fíjense, normalmente o naturalmente estímulos importantes para la supervivencia van a estimular el área tegmental ventral y generan la liberación fásica y rápida de dopamina. Las varicosidades pequeñas de la accumbens que hacen sinapsis con las espinas dendríticas de las neuronas espinosas medianas GABAérgicas. Es decir, está escrito en difícil lo que vimos en la diapo anterior. La dopamina liberada de esta forma señaliza la información relacionada con la predicción de recompensa. Es importante para la adquisición y refuerzo de las conductas de búsqueda y los programas motores que conducen a la obtención de la recompensa. Es decir, si el individuo percibe que en el medio hay alimento, ya sea por el olfato, por el gusto, ¿sí? Esa señal que probablemente venga de la zona del tronco, ¿sí? Aferente, va a estimular de forma importante esta área tegmental ventral, que va a generar una liberación fásica y rápida de dopamina. Lo que hace que en el accumbens se genere una respuesta que va a determinar una conducta de obtención de ese alimento, de acercamiento a ese compuesto
que percibió el olor, que le pareció apetitoso, lo va a comer, se van a generar más sensaciones, se va a generar saciedad, y va a empezar a aprender que ese producto del medio ambiente le está asegurando la supervivencia. Entonces, la próxima vez que vuelva a oler ese olor, valga la redundancia, va a volver a tomarlo, lo va a volver a comer. Y eso es un reforzamiento positivo. Y eso está mediado por este circuito que acabamos de ver. ¿Está? De la misma manera, conductas de reproducción, ¿sí? De la misma manera, conductas de supervivencia. ¿Ah? El tema es que en nuestra vida moderna, la alimentación la tenemos asegurada, el refugio también lo tenemos asegurado, la reproducción también. Entonces, los individuos empiezan a buscar recompensas o activación de estos sistemas de recompensa en otras señales del medio ambiente. ¿Ah? Y ahí es donde se empieza a generar este reforzamiento cuando la acción que lleva adelante esa persona genera un resultado afectivamente beneficioso. Entonces eso lo va a volver a repetir. La base estructural para que elija otra vez hacer eso es que se activa este circuito de recompensa, con una liberación fácil y rápida de dopamina. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Sí? ¿Se da por aumento de glutamato? Perfecto. Se da por aumento de glutamato, es decir, por una mayor descarga, por ejemplo, de glutamato que viene del córtex, ¿sí? Del córtex prefrontal. Una mayor descarga de acetilcolina que viene del tronco encefálico, ¿sí? O influencias en una de las primeras, influencias del hipocampo, influencias de la amígdala, que son las estructuras que tienen que ver con las emociones y con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo eso le va a ir generando un entorno neuroquímico que va a estimular más o menos a esta área tegmental ventral. Sí. ¿Preguntaba alguien? Hola, hola. No sé, me parece que no. Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces, estamos hasta acá. Esa es la liberación fásica. Pero recuerden también que estaba la liberación tónica, y acá está lo que yo les decía antes, y donde marqué esos receptores rojitos. La descarga tónica y lenta genera liberación de dopamina en las varicosidades grandes del accumbens, se difunde y actúa sobre receptores dopaminérgicos con afinidad alta. En varicosidades pequeñas, donde reduce la liberación de dopamina, glutamatérgicas, donde reduce la liberación de glutamato, así la liberación tónica mantendría levemente inhibida la liberación fásica de dopamina. Parece un trabalenguas, pero bueno, es lo que mostramos en el modelo anterior. ¿Vamos hasta acá? Porque ahora ponemos a la nicotina en el medio, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, digamos, comprendido el funcionamiento y funciones normales del circuito, podemos analizar ahora cómo lo modifica la nicotina. Entonces, por lo que vimos en la primera en el primer ejercicio, la nicotina en pocos segundos activa, llega al sistema nervioso central y activa estas neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Obviamente que va a generar un aumento fásico y rápido de dopamina en el acúmulo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde actuó esa nicotina? En el receptor colinérgico nicotina. ¿Está? Bien. ¿Qué significaría receptor colinérgico? ¿Por qué decimos
o a qué se refiere en general el receptor colinérgico, el que une qué molécula. Acetilcolina. Acetilcolina es el neurotransmisor normal, el neurotransmisor fisiológico, ¿sí? Y la clase nicotínica o el grupo de receptores nicotínicos se definió de esa manera cuando se ve que la nicotina se une específicamente a un determinado grupo de receptores colinérgicos. Bueno, tienen acá las estructuras de dos de los receptores colinérgicos que estuvimos analizando en estas unidades, el alfa 7 y el alfa 4 beta 2. Son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias en cuanto a su funcionamiento. Lo tienen todo descrito en estos gráficos, ¿sí? Entonces, lo que tenían que hacer ustedes es hacer una síntesis, ¿sí? Que exprese las principales características de este receptor y tipo de potenciales posinápticos que genera. Bueno, a ver qué pusieron en la síntesis, ¿okay? ¿Qué cosas resaltaron de estos receptores nicotínicos? Ahí está todo lo que pueden poner los subtipos. Los subtipos es esta denominación distinta que decíamos que corresponde a que tienen distintas subunidades, ¿no? Están formados por distintas subunidades. Igualmente, ¿cuál es su mecanismo de transducción de señal? Cuando se une la acetilcolina, ¿qué le pasa al receptor? Es lo que se ve en esta parte, ¿no? Es decir, sería, ¿qué tipo de receptor? ¿Son metabotrópicos o ionotrópicos? Ionotrópicos, perfecto. Entonces, selectividad. Acá muestra algo general, el modelo, sin embargo, después acá tienen diferencias entre uno y otro. ¿Qué pueden decir de la selectividad? ¿A qué se refiere selectividad? ¿A qué ion es el que puede pasar una vez que se abre? ¿Y qué ion puede pasar? Calcio y sodio. Calcio y sodio, bien. Bien, entonces acá empiezan ahora las diferencias entre el alfa 7 y el alfa 2 beta 4, alfa 4 beta 2. ¿Qué diferencias hay? Con la selectividad para el calcio, por ejemplo. Es decir, el sodio en ambos casos va a entrar siempre. Sin embargo, el calcio entra mejor por uno que por otro. ¿Por cuál entra mejor? Por el alfa 7. Todo lo que dice acá el texto. Bien, por el alfa 7. Perfecto. Lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio es interpretar la información, nada más que eso. Bien. Como consecuencia, cuando se activan los receptores nicotínicos, ya sea el alfa 7 o el alfa 4 beta 2, ¿qué efecto posináptico vamos a tener? Una despolarización. Perfecto. Siempre hay una despolarización. ¿Ah? Es decir, ¿qué tipo de potencial se genera? Excitatorio. Bien, un potencial posináptico excitatorio. Siempre. ¿Ah? Esa es la característica del receptor nicotínico. Sea cual fuera el subtipo que estemos analizando. ¿Bien? Bueno, entonces vimos subtipos que son ionotrópicos, selectividad. La otra característica es la velocidad de activación. Parece que hay uno que se activa más rápido que otro, se ven las curvitas. El alfa 7 se activa más rápido, es decir, genera una corriente mucho más rápidamente, una despolarización mucho más rápida
del alfa-4. La última característica, ¿a qué se refiere? La desensibilización. Y eso tienen abajo un modelo que explica qué es este concepto. A ver quién lo puede resumir. Eso era cuando eran fosforilados. Bueno, bien, háganme una idea, a ver cómo lo podrían expresar. ¿Qué quiere decir la desensibilización? Puede ser que como que pierde la sensibilidad a su propio el ligando, por así decirlo. Bueno, bien, lo que sucede en personas, bueno, esperen, no se vayan a las personas, estamos hablando de un receptor en una membrana que está modificando un potencial de membrana, ¿sí? Potencial posináptico. Entonces, quedémonos en ese nivel. Celi, ya no se escuchó más. ¿Estás? Se le cortó a Celi la conexión. ¿Ustedes me están escuchando a mí? Bueno. Se escucha. Bueno, vamos a esperar que se reconecte nuevamente y mientras sigamos charlando sobre, porque yo no tengo el power de Celi. ¿A qué se refiere con desensibilización de los receptores? Cuando hablamos que un receptor se desensibiliza. Puede ser que mientras lo que sería el ligando se va uniendo como a cada subunidad del receptor, como que se van ocupando los lugares y llega un momento en el que el receptor ya no puede como recibir más ligandos, entonces no puede generar la acción y se inhibe, o sea, no funciona más. Bien, o sea, se inactiva. Bien. ¿Y de qué manera? ¿Es reversible o irreversible esa desensibilización? Es reversible. Bien, ¿y por qué? Bien, ¿por qué decimos que es reversible? ¿Qué significa que por ligando? O sea, cuando yo digo que algo que esta desensibilización es reversible, ¿a qué me refiero? Y debe haber algún proteína o mecanismo que se encargue después de captar ese ligando para volver a como estabilizar el receptor, ¿o no? En realidad es por sí, o sea, si ya no hay más, por ejemplo, el estímulo, es decir, en este caso, ¿cuál sería el estímulo? ¿Qué es lo que se estaría uniendo a este receptor? La acetilcolina. La nicotina. Bien, es decir, que si no hay más acetilcolina, ¿qué pasaría? Vuelve a su estado original. Exactamente, ¿no? O sea que estaría dispuesto en realidad este receptor, ¿no?, a poder captar o recibir esa acetilcolina que en algún momento se puede volver a liberar en algún momento. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y ahí en el caso, creo que volví. Sí, ahí yo ya estaba hablando con los chicos Dale, de buenísimo. lo de desensibilización, y ahí bueno, vamos a poder definirla.
Bien. Bueno. Y que estábamos hablando de que por qué era reversible. ¿Sí? Bueno. Bien. Yo justo no tenía tu power. Bueno, la próxima vamos a tener que tomar. Bueno, y ahí volvió, che, ahí se ve otra vez No. el paper. No, ¿No? no Bueno. estamos compartiendo. Bueno, entonces espérate que ahí salgo, compartir pantalla, a ver, ahí está. A ver. Ahí vuelve, me parece. Sí, espero que no se haya escuchado la putada que me mandó. No, para nada. Ah, bueno. Te quedaste muda. Porque si no voy a quedar muy mal. No, directamente se puso todo modo. Lo que pasa es que empezó como a cortarse mucho el audio y eso me parece que ya hizo que tu internet muriera. Que bloqueara todo. Bueno, estamos hasta ahí entonces con la desensibilización. Era una característica de este tipo de receptores, que también se da más con un tipo que con otro. Bueno, seguimos. Ahora nos dice que estos eventos que se dan normalmente por la exposición a acetilcolina también se dan por la exposición crónica a nicotina, pero que no es completamente idéntica por estas características, ¿sí? Bueno, sin embargo, el hecho que haya nicotina en forma relativamente continua, bueno, justamente debido a estas propiedades de que la acetilcolinesterasa no la hidroliza, de que la nicotina activa estos receptores postsinápticos con mucha más potencia, que puede entrar a la célula atravesando la membrana libremente, hace que la nicotina permanezca más tiempo, con mayor potencia, actúe sobre los receptores nicotínicos que la propia acetilcolina. Entonces, la presencia de nicotina me está modificando el balance no solo de neurotransmisores, sino de señales que está generando sobre las membranas postsinápticas. Bueno, después acá tienen un modelito, dice, ejemplifica estos efectos. Al desensibilizar los receptores, tienen que escribir un párrafo. Pero bueno, a ver qué pudieron entender. Es medio controvertido este modelito. Pero a ver ustedes cómo lo entendieron. ¿Qué pueden decir de acá? ¿Qué ven? Muestra. A ver si recupero el chat. Muestra que cuanto más canales haya, hay más liberación de neurotransmisores. En uno de ellos y en otro no tanto. Bueno, ¿de qué neurotransmisor? Porque hay dos neurotransmisores involucrados acá, ¿eh? La acetilcolina estimula la liberación de dopamina. Perfecto. Eso es lo que vemos en el primer modelo, la acetilcolina, que es el naranja, estimula la liberación de dopamina y tenemos una medida de esa liberación a través de ese potencial. Y en el tratado con nicotina, ¿qué se ve? Bien, por eso, la nicotina no aparece en el modelo. Es decir, por eso les digo que es controvertido ya para la próxima lo vamos a sacar porque confunde. Pero por eso acá, en el segundo caso, va a haber 3 moléculas en juego. Está la nicotina, que no aparece en el modelo, muestra cómo se modifica la relación entre la acetilcolina y la dopamina. Que la liberación de dopamina va a estar disminuida. Muy bien. Esa es la conclusión, ¿sí? Bien, entonces podemos proponer que la nicotina, dice Valentina, desensibiliza los receptores, por lo tanto se va a liberar menos.
Bueno, entonces, fíjense que es un poco la conclusión que ponemos acá abajo: la sobreexposición crónica de los receptores nicotínicos a nicotina llevan a la desensibilización rápida de los receptores alfa 7, que son los que más sufren esta desensibilización. Evento reversible cuya duración depende de la duración de la exposición, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener ese comportamiento. Pero además genera otro evento en los otros tipos de receptores, denominado upregulation, a través de la limitación del recambio de receptores e incremento de la exposición de nuevos receptores. Entonces, sobre un tipo de receptor generaría una desensibilización que es rápida, mientras que sobre el otro tipo, el alfa 4, generaría otra respuesta, que es una upregulation por una menor recambio de esos receptores y por lo tanto permanecen más tiempo. ¿Está? Bien. Esto lleva a un efecto, a dos efectos biológicos contrapuestos, ¿sí? Que los podemos ver en el gráfico que aparece acá, ¿sí? Y que son los conceptos de sensibilización y tolerancia. Entonces, desensibilización, upregulation, downregulation, son fenómenos moleculares, ¿sí? A nivel de la membrana. Mientras que sensibilización y tolerancia van a ser efectos biológicos. ¿Está? Bien. Dice, el gráfico expresa la relación entre el aumento de la dosis del agonista y el efecto biológico. Entonces, ¿cómo lo interpretan a esto? ¿Qué pueden decir de la sensibilización y de la tolerancia? La sensibilización hace que a menores dosis se genere un mayor efecto. Bien, a ver, la sensibilización es esta curva, ¿sí? Hace que a menores dosis, uno está acá, ¿no? Esta es la curva normal. Siempre ustedes se ubican en una curva normal. Para yo tener este efecto, necesito esta dosis. ¿eh? Cuando estoy sensibilizado, con la misma dosis, obtengo más efecto. Esa es una forma, ¿sí? Bien. Y en la tolerancia se necesita más dosis para obtener el mismo efecto. Bien. ¿Sí? Este efecto, para yo tener el mismo efecto en la tolerancia, voy a necesitar una dosis mayor. ¿Estamos? O bien lo pueden interpretar como yo estoy obteniendo normalmente este efecto, estoy ubicada en este punto de la curva normal y con esta dosis logro este efecto. Si estoy sensibilizado, ¿sí? Puedo lograr el mismo efecto con menor dosis. O como también decía Valentina, con la misma dosis logro mayor efecto. Es lo mismo. ¿Se entiende? Y con la tolerancia es lo opuesto. Se necesita más dosis, o bien, con la misma dosis, el efecto es menor. Bien. Entonces, para intentar entender los cambios que se generan en el circuito de la recompensa, en un fumador, analicemos el siguiente gráfico. Primero pide el eje. Vamos a este gráfico de la derecha ahora. Nos falta el eje X.
¿Cuál será? Fíjense que tienen concentración de nicotina en función de qué. ¿De qué será? En función de tiempo, muy bien. ¿Y en qué unidades? Minutos. Minutos. A ver, ¿y qué sería cada uno de estos? Horas, minutos, horas. A ver, eje X grado, eje X grado de desensibilización, se supone que el pico máximo de concentración. Bien. Bueno, por eso, tienen que ajustar el eje tiempo. Bien, en esos tiempos. Está bien. ¿Y qué quiere decir esto? Este punto y este segmento está acá arriba, en base a cómo desaparece en sangre. Por eso, de acuerdo a lo que decía el texto, cuando uno fuma un cigarrillo, se genera un pico y luego desciende, ¿sí? Y entre que empezó a fumar y los 30 minutos, en el medio tenemos el pico. ¿Ustedes qué están poniendo acá? 5, 10, 15, 20, hasta 30, yo no veo un pico ahí. A ver. ¿Me siguen? Si estos fueran minutos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el texto, 5, 10, 15, 20, o 10, 20, 30, 40, yo debería ver un pico a los 15, 20 y luego desciende. Estoy fumando un cigarrillo y no es lo que muestra esta curva. Puede Ahí ser. Paula dice, ¿no habla del consumo de nicotina en un día? Bueno, a ver, Paula, ¿por qué te parece que puede ser en un día? Ahí me gusta más. Yo lo había pensado por los palitos que aparecen arriba de la curva, sobre la parte superior, como que era ese iba a ser como, no iba a tener un consumo constante, y lo pensé acá, como en el inicio, como a la mañana, y acá como a la tarde, al final. Muy bien, no sé. Acá ya se va a dormir, se va a dormir y por un rato largo no fuma, y baja abruptamente la concentración de nicotina en sangre, ¿sí? Fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo. Complete la información del gráfico generando una conclusión sobre el efecto de los niveles de nicotina diarios en un fumador sobre los distintos subtipos de receptores nicotínicos y los eventos de sensibilización y tolerancia. Así que sí, son niveles diarios. Ya estaríamos en el día. 8 de la mañana, 10, 12, 14, 16, 20, 22 horas, y ya después las horas de la noche. Y entonces, ¿qué estaría pasando? Ahí les completé. ¿Qué estaría pasando con los receptores nicotínicos en la meseta y en el momento en que desciende la concentración de nicotina en sangre? En la meseta estarían como más saturados, creo yo. ¿Cuál es la palabra que aprendimos hace minutos? ¿Qué le pasa a los receptores? ¿Se desensibilizan? Se desensibilizan, ¿está bien? Entonces hay mucha nicotina y no responden los receptores, ¿sí? Entonces necesita seguir consumiendo para tratar de tener más o menos el mismo efecto,
¿Está bien? Ahora, cuando los niveles de nicotina bajan, esa desensibilización revierte, ¿sí? Y después dice, en base a su conclusión, justifique por qué un fumador siente más fuerte y mejor el primer cigarrillo de la mañana. Y no Tiene que es ver porque ya no están al no nuevamente sensibilizados que van a responder más a la nicotina. Bien. ¿O no? A ver, ¿qué más? Se restablece la sensibilización, o sea, claro, desaparece la desensibilización, revierte, ¿sí? Vuelven a estar sensibles. Entonces, con la misma dosis, que es la dosis de un cigarrillo, el efecto biológico es mayor. Entonces, fíjense cómo vamos, nos vamos moviendo otra vez en esta curva entre sensibilización a la mañana temprano y tolerancia durante el día. ¿Ah? Bien. ¿Estamos? Bueno. Entonces, estas modificaciones que tienen que ver con características propias del receptor, bueno, tenían que escribir la conclusión, creo que quedó contestada. Estas modificaciones que tienen que ver con los receptores nicotínicos, las consideramos modificaciones plásticas a corto plazo, ¿sí? Porque se dan en un tiempo relativamente corto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se puede decir que una de las consecuencias funcionales en los fumadores crónicos relacionadas a los mecanismos plásticos de desensibilización es el fenómeno de, ¿qué pongo acá? Entonces, la desensibilización está relacionada con la ¿Tolerancia? Con la tolerancia, muy bien. Que genera una necesidad de obtener y autoadministrarse dosis de nicotina para obtener el efecto original. Mayores. Mayor, muy bien. O sea, a nivel neuroquímico, una liberación de suficiente para activar el accumbens. De dopamina. ¿Lo habían visto? Bien, perfecto. Bueno, esto es plástico a corto plazo. Después tenemos, si hay a corto plazo, vamos a tener plásticos a largo plazo. Es lo que denominamos potenciación a largo plazo. Esta es la sigla, LTP. Y acá están involucrados otros receptores, que no son los nicotínicos. Acá están involucrados los receptores glutamatérgicos. ¿Sí? Bueno, tienen toda la descripción de los distintos tipos de receptores glutamatérgicos, ¿sí? Me comí esto del modelo, tenía que hacer, no, directamente está esto. Uno de los factores involucrados en este tipo de plasticidad es el delta FOS, perteneciente a factores de transcripción que regula la transcripción de determinadas subunidades del receptor AMPA, así como diferentes enzimas de señalización celular. Entonces, usted puede concluir que otro cambio plástico del consumo de nicotina en el área tegmental ventral es la modificación de la relación entre receptores tal y cual. ¿Estoy bien ubicada? Yo sí, ¿no? Relacionados con los glutamatérgicos. Es decir, hay un cambio en factores de transcripción. Y empieza a haber una mayor transcripción de algunos receptores y menor de otros. ¿Cuáles estarían involucrados? Siempre con receptores glutamatérgicos.
para que el área tegmental ventral se asegure esa estimulación continua. Bien, Mateo. AMPA-NMDA. Se va a favorecer la transcripción de más AMPA respecto de NMDA, porque el AMPA es el que me va a asegurar que la membrana se mantenga siempre despolarizada. Es la condición para que el NMDA se active y pueda entrar después el calcio. ¿Sí? Lo que generaría descargas fásicas en el área tegmental ventral y así estimulación de la cumbre. Entonces, esto ocurre más lentamente porque requiere transcripción. El tema es que si se mantiene esos niveles de nicotina, ya estamos modificando la densidad de distintos receptores glutamatérgicos y ya esa área tegmental ventral es mucho más probable que funcione en forma fásica que tónica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esto que dice? Lo dice después. Empieza a trabajar más en forma fásica que en tónica. A ver, ¿me perdí de algo yo en el medio, sí? No, lo que pasa es que yo no tengo abierto, espérate, el trabajo práctico. Ahora Yo lo lo voy. Avísenme. No, porque va derecho a eso. Sí, porque habla de los cambios morfológicos, de las neurotrofinas. Las neurotrofinas y el modelito ese. Estaba bien. No, yo como por ahí, viste, quedan medios en silencio, digo, salté una parte. Bueno, a ver, ¿alguna opinión, alguna pregunta de esto de plasticidad? La idea es que la nicotina, además de generar ese efecto inmediato, ¿sí? Si uno consume en forma repetitiva y durante mucho tiempo, se van a agregar, además de estas modificaciones plásticas, por tu caso, que tiene que ver la desensibilización, upregulation, downregulation de los receptores, va a empezar a modificar la señalización de otros neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, a través del cambio en la densidad relativa de uno y otro. Y el cambio de esa densidad relativa se dirige a que el área tegmental ventral pase más tiempo descargando en forma fásica, estimulando entonces al núcleo accumbens. Y eso determina que se generen esas conductas de búsqueda de más nicotina, porque es lo que me está generando la activación del sistema. ¿Sí? La otra modificación a largo plazo ya tiene que ver con cambios morfológicos, que van a estar mediados por la liberación de neurotrofinas. ¿Sí? Bien, en este modelo les explica qué es lo que hacen las neurotrofinas. Bueno, ahí se ve, a ver qué es lo que ven. Vamos que ya estamos. ¿Alguno que lo quiera decir? Si no, básicamente, bueno, el brain derived factor de crecimiento, factor neurotrófico, se va a unir a sus receptores, ¿sí?
que van a generar esta cascada intracelular de señalización, que termina modificando la transcripción de diversas proteínas que tienen que ver con la espina dendrítica, la elongación de esa espina dendrítica, y al elongarse la espina dendrítica se estabiliza la unión con la varicosidad pequeña de dopamina, que es la que le está llevando la información. Es decir, actúan simultáneamente. Esta dopamina, que es lo que está liberando la neurona dopaminérgica, y el factor de crecimiento que favorece esa espina dendrítica se elongue y se establezca una relación más firme con la neurona dopaminérgica. ¿Sí? Eso es lo que también asegura que ese circuito esté activado, ¿sí?, más tiempo. ¿Ah? Bueno, luego a modo de repaso, ¿sí?, ustedes tienen distintos momentos, distintas frases que representan distintas partes del proceso que estuvimos hablando recién. Lo que tienen que hacer con esto es ordenarlo, ¿sí? Ordenarlo cronológicamente, qué es lo que ocurre primero, qué es lo que ocurre después. Si lo tienen hecho, lo controlamos, y si no, lo piensan. Total, son las mismas cosas que dijimos recién, y por ahí está bueno que lo puedan hacer conciencia para ir afianzando los pasos que se dan en este proceso. ¿Alguien lo tiene, que lo quiera compartir? Si no, seguimos, porque ya estamos terminando. Seguimos entonces. ¿Se puede? Profe, se corta, sí. Bueno, lo hacen, es fácil, tienen todo escrito ahí, es ordenar. Después tienen que hacer un esquema mostrando las relaciones entre las estructuras que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, tienen que usar un corte medio sagital del encéfalo, donde puedan mostrar las estructuras y relacionarlas. Entonces, acá yo les puse varios. Bueno, ustedes me dirán cuál eligen para hacer el ejercicio. Y por ahí, estos son los cortes básicos que vamos a pedirles que sepan, y básicamente las estructuras mínimas que tienen que conocer. Pero para resolver el ítem, ¿cuál de estos cortes? Este es un modelo, acá no tengo ningún corte. Estos otros, ¿cuál van a elegir? Si es un corte medio sagital. El encéfalo. Este que está acá medio en gris, bordó el primero de arriba. Perfecto. En este corte, entonces, tienen que ubicar el área tegmental ventral, que nos vamos a ubicar por acá, arriba de la protuberancia. Voy a hacer un puntito en el mesencéfalo. Y tengo que ubicar al accumbens, que lo voy a ubicar por delante del caudado y cerca del área prefrontal, de la corteza prefrontal. Lo voy a ubicar por acá. Y ahí hago una conexión entre esas estructuras. Después, obviamente, ese accumbens va a contactar con este globo pálido, que lo van a tener metido entre estas estructuras que ven en esta presentación. Y este es un corte axial, pero acá yo no puedo ver el área tegmental ventral. ¿Está bien? Entonces lo tienen que hacer en este modelo, ubicando esas estructuras que nombramos. Después acá están los núcleos que traen información colinérgica,
corteza prefrontal que trae la glutamadérgica, ¿sí? Después la proyección al globo pálido, y eventualmente eso vuelve, a través del tálamo, vuelve a la corteza motora suplementaria y premotora para luego ya activar las vías motoras, ¿sí? Bueno, muy bien. Y las otras preguntas que quedan tienen que ver con la parte periférica. Esperen que acá está lo de, tienen que ubicar el lugar de acción del bupropión. El bupropión inhibe la recaptación de dopamina, ¿sí? Entonces, ¿a dónde lo van a ubicar? ¿Dónde va a estar ejerciendo su acción el bupropión? Si inhibe la recaptación de dopamina. ¿Lo vamos a tener acá, actuando acá en el área segmental ventral, o lo vamos a tener acá en el accumbens? En el accumbens, perfecto. Bien. Inhibe la recaptación. Si inhibe la recaptación, ¿cuál es el efecto que genera ese bupropión? Evita el síndrome de abstinencia. Bueno, sí, en realidad el síndrome de abstinencia viene por la suspensión abrupta de la nicotina. Por eso se le dan los parches de nicotina para que tenga una descarga mínima que evite el síndrome de abstinencia. Pero en realidad el bupropión, al estar inhibiendo la recaptación de dopamina, lo que asegura es esto, es que se acumule o que haya algo de dopamina en el accumbens para mantener este circuito de la recompensa algo activado. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Está en el espacio sináptico, perfecto. ¿Está bien? Es decir, va a estar más tiempo en ese intersticio, ese espacio. Muy bien. Bueno, ¿quedó hasta acá? Bien. Las otras preguntas tienen que ver con los efectos de la nicotina a nivel cardiovascular, que tienen que hacer las hipótesis acerca de los mecanismos. Bueno, y esto tiene que ver con que la nicotina a nivel periférico actúa sobre los receptores nicotínicos en los ganglios, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Acuérdense que el sistema nervioso autónomo, todas las vías preganglionares, ¿sí? Son colinérgicas. Entonces, en el ganglio tenemos receptores nicotínicos que van a recibir esa señal de acetilcolina de la vía sináptica. Como son receptores nicotínicos, siempre están generando una despolarización, un potencial postsináptico excitatorio. De manera que lo que van a generar es una estimulación del ganglio. El ganglio simpático, parasimpático y de la médula suprarrenal. ¿Está bien? Entonces, la estimulación de los ganglios simpáticos, de alguna manera, genera un aumento de la descarga simpática y todos los efectos relacionados con esa descarga. Tanto a nivel cardiovascular como a nivel respiratorio, ¿sí? Y a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Está? Es lo que muestra este modelito. Este se hizo, es un experimento en individuos, en personas, controles y tratados. Frecuencia cardíaca, presión sistólica, neuroactividad, actividad de los músculos inervados por el simpático,
respiración y frecuencia respiratoria. Y se ve que todos estos parámetros se encuentran aumentados o acelerados en los pacientes tratados con nicotina. ¿Ah? Después el otro experimento, ya este es in vitro, en células del glomo, de los cuerpos carotídeos, que tienen que ver con la regulación respiratoria, y se ve que, bueno, la nicotina ejerce el mismo efecto que la acetilcolina en esas células in vitro. ¿Eh? Bien, bueno. Y el otro modelito tiene que ver con la nicotina a nivel de la médula suprarrenal, que es lo mismo, ¿no? Va a tener los receptores nicotínicos que reciben la señal preganglionar, y eso determina la entrada, bueno, la despolarización, entrada de calcio y exocitosis de vesículas que ya tienen la adrenalina sintetizada. De manera que va a haber liberación de adrenalina y mayor efecto simpático. ¿Bien? Bueno, y acá para completar cómo están cada uno de los signos o de los efectos sobre estos efectores en una situación donde está activado el parasimpático preferentemente, en una situación, perdón, de ejercicio, y en el caso del fumador, que no está haciendo ejercicio, pero igualmente tenemos activado el sistema simpático a través de la estimulación ganglionar. ¿Sí? Sí, estimula los simpáticos como los parasimpáticos. Acá no hay ningún ejemplo del parasimpático, pero por ejemplo, ponele la motilidad intestinal, que tiene que ver con la estimulación de los parasimpáticos, está aumentada, por acción de la nicotina. Así que por ahí ese sería un ejemplo de el efecto de la nicotina sobre un ganglio parasimpático. ¿Ah? Bien. Bueno, preguntas. 2 minutos nos quedan. No es largo, no se preocupen, lo importante es que que puedan tener una dimensión de lo que es un circuito, de la complejidad que tiene, de los lugares en donde podemos tener variación, que tenemos que pensar no solo en el neurotransmisor, sino también en el tipo de receptor, el subtipo, bueno, el comportamiento. Upregulation quiere decir que o bien hay más cantidad de receptores para un neurotransmisor, o bien el receptor tiene menos recambio, por lo tanto permanece más tiempo en la superficie. ¿Sí? Es como que hay una mayor oferta de receptores en la membrana postsináptica. Eso es la upregulation. Y es más probable con algún tipo de receptor que con otro. Por eso, es muy compleja toda la parte de neurobiología. Pero bueno, eso es lo que nos hace tan plásticos, así que nos podamos adaptar a lo que pasa a nuestro alrededor. Estadísticamente no se va al recuperatorio. Ay, Leila, no, bueno, a ver, ha sido un cuatrimestre atípico, ¿sí? Es más difícil, pero obviamente lo hemos visto mucho más, menos detalle, que lo que hubiéramos podido hacer con las clases presenciales. Así que obviamente el examen va a estar elaborado para lo que pudimos hacer con estas actividades, ¿sí? Nuestra intención no es, por supuesto, es que han hecho un esfuerzo muy grande, se ven los trabajos, se ven la asistencia a las clases, así que bueno,
esperamos que esta última semana puedan terminar de cerrar los conceptos importantes, estén en las clases de consulta, porque es importante que pregunten o que escuchen los que preguntan los compañeros. Bueno, si medianamente tienen las guías hechas, las guías de autoestudio, ya estamos. Es decir, no se enloquezcan tampoco, pero traten de poder manejar los conceptos en forma adecuada. Sí, van a sentir que no llegan con todo. Entonces, bueno, sepan autoevaluarse, sepan decir, bueno, este tema ya lo manejo, este tema lo sé, lo puedo explicar, lo pude desarrollar correctamente, y este tema no me falta, o no lo puedo explicar, no lo entiendo. Bueno, eso la semana que viene por ahí vamos a estar más abocados a esa parte, a esa última parte. Pero traten ustedes también de ir haciendo un checklist, ¿no? De qué es lo que ya están bien y qué les falta un poco. A ver, Martina, en la potenciación a largo plazo, mayor cantidad de glutamato mayor cantidad de receptores. Bien. En realidad la nicotina lo que hace es modificar la cantidad de receptores AMPA, es decir, hay más AMPA que NMDA, ¿sí? Transcribe más AMPA. Porque supuestamente la influencia cortical, es la glutamatérgica, no varía. Es decir, el individuo está en un ambiente, digamos, estable, donde no tiene alguna otra, donde no tiene una mayor estímulo desde la corteza. Si vos tuvieras mayor estímulo desde la corteza, está bárbaro, activás automáticamente el área tegmental ventral. El tema es que la nicotina lo que te está haciendo es, a través de mayor cantidad de AMPA, vos con la misma cantidad de glutamato, tenés el sistema activado permanentemente, ¿sí? Porque tenés más AMPA. Y eso te permite activar más tiempo los NMDA, ¿sí? En general la cantidad de glutamato la vas a tener igual. Porque si no, es decir, bueno, esto después ya se van a poner ustedes a estudiar en psiquiatría y demás. Y bueno, hay un componente congénito, genético, que hace que algunas personas tengan más predisposición a las adicciones que otras. Los que logran activar el área tegmental ventral en forma natural o fisiológica, no tienen esa tendencia. ¿Bien? Bueno, bien, Martín. Bueno, ¿algo más? Bueno, nos veremos entonces en la semana, ¿sí? Todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves. Así hacemos ya lo final. Cuando al principio vimos que el pálido interno manda aferencia, bueno, esa es una retroalimentación también que se hace. Se activa, es decir, la activación de ese pálido interno, a su vez también es otra señal hacia el área tegmental ventral. Que asegura que se siga estimulando. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana, estudien mucho. Eso. Y si surgen muchas dudas, acuérdense de ir al foro y colocarlas ahí las preguntas, ¿sí? Así después nosotros las chequeamos. Y... Bueno, gracias, Mam. Bueno, ha sido, sí. la verdad que una experiencia muy extraña esto de la virtualidad. Sí. Pero bueno. Y bueno, les agradecemos a ustedes que también se hayan amoldado a todo esto. Sí. Sí, tal cual. Estamos estudiando mucho. Pero bueno, este es el último empujón. Bueno.
Bueno, buen fin de semana para todos. Bueno, muy bien. Bueno, Sil, listo. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, che. Nos vemos mañana. Dale, besos. Bueno, nos vemos. Chau, chau.